¿Estás listo? Ya comienza. Hablemos de él podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Hablando de él. ¿Hablando de quién? De aquel que murió en la cruz, de Jesucristo, nuestro Salvador, el hombre por el cual muchas personas hoy consiguen la paz que tanto necesita la humanidad. Para esta ocasión tenemos como invitados, nos honra con su presencia nuestro pastor Luis Jiménez y nuestro apóstol José Moya. Vamos a conversar sobre un legado y una misión que el Señor Jesús nos encomendó a nosotros, pastor. En Mateo 28, Jesús encomienda una misión que él ya venía haciendo y se la encomienda a sus discípulos, a sus seguidores. Él dice, por tanto, id, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta misión que Jesús ya venía haciendo nos la encomienda a nosotros. Muchas personas dirán, no fueron a ustedes, se lo dijo a los discípulos. Los discípulos fueron llevando ese mismo mensaje hasta llegar al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, cuando se encuentra con el Señor lo llama a cumplir esta misma misión. Y es el hombre encargado de predicarle o llevar el evangelio, llevar esperanza, llevar paz, salvación a aquellos que no eran de Jerusalén, que no eran judíos. Este legado es lo que hoy nos trajo a nosotros. Si bien no fue Pablo quien nos predicó a nosotros o nos habló del Señor, nosotros hoy estamos viviendo lo que Pablo inició. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo lo que él comenzó a hacer, lo que le encomendó a Timoteo, lo que Timoteo encomendó a otros, y así fue transmitiéndose el mensaje del evangelio por generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos. ¿Cómo inicia su ministerio? ¿Cómo inicia el llamado pastoral? ¿Qué lleva a una persona a decir, yo quiero ejercer este ministerio? ¿O qué te empuja a llevar ese ministerio? Muchos dirán, yo no quería, a mí me empujaron hasta aquí. Otros dirán, no, yo desde que me convertí, quise ser pastor, quise guiar a otros al evangelio, quise enseñar a otros. ¿Qué es ser pastor para ustedes? Bueno, amado, yo creo que es algo demasiado importante que no hay en esta tierra una institución, una universidad que nos coloque a nosotros los pastores un título pastoral. Esto viene del reino de los cielos. Así. Y hablabas en la introducción de que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, aún sin saberlo, empieza a hacer una labor pastoral. ¿Cómo? La Biblia dice, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Por ese creyente número uno que llega a los pies de Jesucristo, hay una promesa dentro y por encima de ese creyente, que toda su casa va a llegar a los pies de Cristo. Sí. Entonces, ese creyente empieza, número uno, a dar testimonio de que Jesús vive en su corazón. Número dos, a predicarle la palabra, aún en el caso mío, sin saber qué era lo que estaba diciendo. Exacto. Pero le predicábamos la palabra del Señor a la familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a todos los que estén en casa. Ahí comienza una labor pastoral, sin nosotros saberlo. Sí. No es que Dios, cuando alguien se convierte, dice, te llamé para ser pastor. No, porque hay 5 ministerios. ¿Ves? Pero yo creo firmemente que la labor principal que hace un nuevo creyente es pastoral. Llevar a su familia a los pies de Cristo. Pudiéramos decir que sin hablar, porque sí, el cambio que la persona comienza a tener, su mismo testimonio predica por él, sí, sin sí, necesidad de hablar, sin necesidad digamos, de convencer, de persuadir a alguien. Sin tener estudio teológico, e inclusive sin saber lo que está leyendo en las escrituras, simplemente lo está leyendo y está siendo impactado por esa lectura y lo transmite sin ningún conocimiento humano que le dé una traducción. Pero una de las cosas que el mundo tiene que saber es que cuando la persona cree en Jesucristo, la Biblia dice que es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es lo que nos da a nosotros el querer como el hacer, buscar las almas, apasionadamente hablarle a todo el mundo de Jesús, así nos tilden como loco, como fanático, qué sé yo.
Sí, primeramente, Alejandro, quiero agradecerte por la oportunidad de estar en esta primicia. Creo que esto va a ser, este es el primer programa de muchos que vienen en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, claro que Y sí. quiero felicitar a mi hermano Alejandro, al pastor Moya, al apóstol Moya, por darnos esta oportunidad de estar en esta primera edición. Y invito a todos que por favor suscríbanse, compartan. Claro, claro. Tenemos que inundar las redes sociales de actividades como estas, compartir la palabra del Señor. En cuanto al llamado, Alejandro, quiero, lo que dice el apóstol es muy tremendo porque no había pensado, desde el momento que uno se convierte, uno ya está predicando sin saber del testimonio. Sí, Señor. Yo corrí a pedirle perdón a mi mamá por todo lo que había hecho apenas conocí de Cristo. Ese es un tremendo mensaje. Yo le pedí perdón a mi hermano, ellos no entendían lo que... Le pedí perdón a mi papá, que tenía años que no le hablaba, y ahorita escuchando el apóstol, primera vez, créame que a pesar del tiempo uno tiene escuchar esto nuevo, el Señor no nos deja nunca de enseñar. Desde el momento que uno se convierte, ya uno comienza a predicar la palabra del Señor. O sea, el mandato está vigente. Una forma no lo hay. Yo creo que una forma no lo hay. Porque No. la forma del apóstol, mi forma, la forma de la persona que nos está viendo es muy Dios es distinta. multiforme. Sí. Entonces, decirte que va a haber una forma para que Dios te llame a pastor Específica. específica, estaríamos mintiendo. Sí. Porque cada una es muy atípica. Sí, Señor. Tú hablaste ahorita que hay unos que no quieren ser pastor. Yo no quería ser pastor, aunque recibí a Cristo. Yo no quería ser pastor. Pero nuevamente, cuando me empecé a entender lo que Dios había hecho, estaba haciendo por mí y quería hacer por mí, yo no me podía quedar con eso. Y aparte, por supuesto, la maravillosa obra del Espíritu Santo que impulsa a hacer uno de este tipo de cosas por Dios. Quienes dicen que el evangelio no es para las redes sociales, que tal vez lo que estamos haciendo, lo que otros hacen ya, no es para las redes. El evangelio es para estar en la calle, en una tarima, porque de esa forma ellos creyeron. Pero si vamos a la escritura, Pablo usaba cartas para expandir, para animar a que otros fueran, para afirmar la fe de quienes hayan creído y convencer a los que no habían creído de que creyeran en el Señor. Y eran las herramientas que él tenía a la mano. Estando preso era muy limitado lo que tenía. Por eso este episodio se llama Ministro del siglo XXI, el legado de Pablo. Tal vez Pablo no estoy limitado aquí, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Lucas, que lo visitaba mucho, ¿cómo hago? Escribe y envía, y que tu palabra sea letra. Hoy pudiéramos decir, los ministros del siglo XXI, utilizamos el celular, un video, un shot, un video viral, un mensaje directo de esperanza. Pero ¿cuáles serían entonces, tomando en cuenta las señales o los trabajos o la visión que ustedes tienen dentro de su ministerio para expandir el evangelio? Yo creo, Alejandro, firmemente que así como mucha gente hoy critica ese tipo de actividades o de estrategias para predicar el evangelio, yo creo que Pablo fue criticado en aquella época. ¿Cómo un preso va a estar escribiendo en la condición que está? ¿O cómo tú vas a poner algo por encima de la Torá, de la ley del Señor? Y siempre va a haber gente que critique. Y me recordé hace unos días que salí con los jóvenes de la iglesia al hospital a compartir unos alimentos por alguien que sembró. Y enseguida hubo gente que criticó, y ahí salen con la palabra que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. En ese momento se ven los versículos de memoria, y yo tuve la osadía de responderle y decirle, amén, gracias por la palabra, pero quiero hacerte saber que nosotros somos la mano izquierda, somos la derecha que está haciendo la obra. Amén, pero hay una mano izquierda que está sembrando y no sabemos ni siquiera quién es. Entonces te invito a que dejes de ser esos dedos que critiquen y conviértete en una mano izquierda que da o una derecha que hace. Y le di esa respuesta, no sé si fue del Señor, no quiero comprometerlo, pero creo que si hay una cantidad de gente, apóstol, mi hermano Alejandro, hay una cantidad de gente haciendo, y me perdona la palabra, pero idioteces por las redes sociales, y no le importa subirlas. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el mensaje de la verdad? Y Jesucristo dijo claro, bien claro, que la obra que él hizo nosotros la haríamos mayor. Y cuando yo creo, o yo interpreto, mi apóstol, que yo sé que están las señales, los milagros, pero la obra principal de Cristo era predicar acerca del reino. Amén, así es. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar acá en Puerto La Cruz, en Venezuela, y llegar a China, a Estados Unidos, a personas que nos conocen a través de esta tecnología. Yo creo que debemos aprovecharla, y me gusta esta idea. Hablaba contigo hace un rato que tenemos la idea de implementarlo también en la iglesia. Podcast, short, videos llamativos, algo que se está haciendo que no es imitar al mundo, como muchos dicen.
es tomar esta tecnología y usarla para predicar el Evangelio. Jesucristo usó parábolas, Jesucristo usó cosas de que la gente pudiera entender. La juventud hoy se mueve por esto. No podemos, no. Bueno, fíjate que tú hablas de lo nuevo y yo hablo de lo viejo. Pero fíjate que en el tiempo donde yo llegué a los pies del Señor, en el año 84. No existía YouTube, Facebook. Bueno, a eso voy. El teléfono. Sí, que lo que quiero decir rápidamente es que el Evangelio conquista, Sí. trasciende. Así es. El Evangelio Cristo lo dejó establecido aquí para que nosotros, sus siervos, pudiéramos conquistar, qué sé yo, discotecas, bares, convertirlas en iglesias. Pero en el tiempo donde yo creí, en el año 84, el televisor era del diablo. La caja del diablo. Y fue decretado por un ministro muy reconocido, que ya está en la presencia del Señor. Que después tuvo un canal de televisión. Bueno, que después se dio cuenta, y gracias al Señor, que nosotros decimos cosas hoy y mañana nos dimos cuenta, nos damos cuenta, oye, pero podemos rectificar y conquistar. ¿Ves? Y gracias, y mucha gente llegó a sus casas botando los televisores y reprendiéndole, dándole con los pies, con tubos, porque era el cajón del diablo. Resulta que al pasar unos años, este mismo hombre de Dios reconoce que fue un error, quizás habló, no sé, por euforia, por emoción, no sé, Sí. pero gracias al Señor que reconoció eso. Y él mismo, Dios le dio la oportunidad de tener su propio canal de televisión para transmitir el Evangelio, no solo más en su país, sino a nivel mundial. ¿Ves? Y el Evangelio a través del canal de televisión de este hombre de Dios, fue expandido, y a raíz de eso, muchos canales de televisión seculares se dieron espacio al Evangelio de Jesucristo por media hora, por 1 hora, por 2 horas, por 4 horas, para predicar el Evangelio. ¿Ves? Entonces, repito, el Evangelio es conquistador. El Evangelio no se queda estático en algo viendo cómo se pierden las cosas, no. El Evangelio que está en nosotros nos da la oportunidad. Si erramos, bueno, rectificamos y seguimos hacia adelante, hacia la conquista. ¿Ves? Y hoy en día, gracias al Señor, a nosotros, a mí me toca vivir ya en estos 50 que tengo, y al lado de estos muchachos, de ti, Alejandro, me toca vivir esa emoción, esa experiencia tan maravillosa, que quizás yo no lo pude hacer en mis tiempos de juventud, pero repito, me toca vivirlo al lado de ustedes, viendo cómo conquista, por ejemplo, este espaciecito donde está saliendo, pues, en todas las redes sociales. Y invito a la gente que está oyendo, que está escuchando, que se conecten, porque hay una palabra poderosa para tu vida que puede cambiar tu familia, puede cambiar tu destino, puede cambiar el proyecto que el enemigo ha sembrado en tu familia. El Evangelio vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Amén. Y gracias a Dios por las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales es multiuso. Pero en medio de ese multiuso, el uso que nosotros le damos es para glorificar el nombre del Señor. Exactamente. Así es. En pandemia, la mayoría de las iglesias que antes decían que Facebook era del diablo, que antes decían que Instagram era del diablo, que TikTok era del diablo, y cualquier otra red social, comenzaron a hacer servicios en vivo y llegaban aquellos que no tenían cómo ir a la iglesia porque tal vez estaban en el hospital o porque estaban cuidando de un familiar que estaba en el hospital. El punto de congregación cerrado, pero la iglesia abierta. Mientras estudiábamos, había un compañero que tuvo una idea que hasta hoy está en redes sociales, se llama Iglesia Online. No es el único que la tiene ahorita, ya hay muchos que copiaron esa misma idea, pero era algo así. Es la única persona que reúne en un solo live, en un solo servicio, más miembros, más feligreses que en cualquier iglesia del mundo. ¿Por qué? Porque de pronto yo soy vigilante en una empresa y tengo tiempo de verlo en redes. ¿Cuál sería el desafío para la iglesia afrontar y cómo sería la solución o cuál sería la solución según ustedes? El apóstol ha tenido esa
ese privilegio de que usted ha experimentado, no sé, no quiero irme tan allá, pero Tiempos manuales. el cassette, el CD, Sí, sí. el MP3. No, pasaste uno por alto. El LP. No quise llegar Así hasta allá. grande. El LP. El internet, la invención del internet, el Facebook y otras redes sociales que ni siquiera llegaron a nombrar. El cassette. Sí, entonces, yo creo que gracias al Señor, el apóstol tiene un apoyo maravilloso con ustedes y con una juventud maravillosa que tiene su iglesia, pero creo que el desafío que tenemos en común es que lamentablemente la iglesia, por error, como el pastor que dijo que el televisor era la caja del diablo, ha querido encerrar a Dios en un cuadrado, ha querido limitar a Dios. Y Dios, con el pasar del tiempo, nos ha demostrado que Él no se limita, Él no tiene límite. Él obra, Él predica a través de una prostituta. Yo me asombro cuando leo la genealogía de Jesucristo y meten a Rahab, la samaritana, viene y predica cuando hay gente que dice que las mujeres no pueden predicar. Y con el pasar del tiempo, Dios nos ha demostrado que no lo podemos limitar. Entonces, hemos visto que cuando el pueblo se ha querido acomodar, él envía algo o hace que algo suceda que los incomode. Sí, les manda un opresor, los riega por todo el mundo para que prediquen el evangelio. Y yo creo que la iglesia estaba muy acomodada al culto, al aire acondicionado, a la aleluya, a estar ahí los cánticos. Y cuando Dios permite la pandemia, para mí, aunque sea un poco más joven que la otra, también fue un shock porque yo venía con esa misma costumbre o ese hábito. Y nos toca adaptarnos a predicar, a hacer vigilias por WhatsApp, por Facebook. Sí. Y yo tuve el temor de que mucha gente, o que la iglesia, mucha gente abandonara por no ser lo habitual. Pero Dios nuevamente nos vuelve vamos a decir, a callar, nos vuelve a enseñar que no es como nosotros pensamos. Cuando se acaba la pandemia, para mi mayor sorpresa, la iglesia creció. O sea que esto que sucedió en la pandemia, Dios no lo permite para que ministros como nosotros, que de repente pensamos que no hacía falta, que no, eso es para los muchachos, o los que pensaban que eso es para el mundo, nos mostró que Él lo puede usar, Él lo quiere usar para expandir su evangelio y establecer el reino. Así es. Así que la iglesia le tiene miedo a lo que no conoce. Sí, eso sí. Esto es nuevo, yo no lo conozco, déjalo allá del diablo. Sí. Cuídate de eso, déjalo del diablo, porque hay que cuidar la sana doctrina. Yo le preguntaba a un discípulo que no es mi oveja, le decía, ¿qué es la sana doctrina? Ajá. Le dije, lee esto y esto. Después que lo leyó, me dijo, creo que la sana doctrina sería predicar a Cristo hecho carne, muerto por nuestros pecados, resucitado, sentado a la diestra del Padre en gloria, y que nosotros estamos esperando su regreso. Y yo le dije, eso es la sana doctrina. Entonces, eso es que el cómo yo me vista, el cómo yo, si uso una gorra o una camisa negra, verde, azul, eso sería cultural. Y lo que pasa con redes es eso, es cultura. Es cultura. En la mayoría de los casos, como nosotros le hemos no entregado, dejado, hemos cedido al enemigo, a Satanás, que el Señor reprenda, ha tomado eso él y ha hecho como quiere. Entonces usted entra a Facebook, alguien que entra a Facebook nuevo, a TikTok nuevo, y va a ver cualquier cantidad de tonterías. Alguien que haga algo diferente, ¿cómo tú vas a entrar ahí donde hay cualquier cantidad de cosas? Apóstol, usted está muy, muy avanzada de edad para eso. Un hombre con toda su trayectoria, ¿cómo usted va a entrar ahí TikTok? Ahí lo que hay es puro había, porque ahora hay gracia, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? Las limitaciones que tendría usted, apóstol, viniendo de aquella época, ya son muchas ya, porque ha pasado varias circunstancias, no solo el internet, el televisor, las redes ahora. ¿Cuál sería la limitación? Bueno, yo considero que las limitaciones las coloca uno. Sí. O sea, uno personalmente. Como tú acabas de decir, ¿cómo es posible que yo me meta en ese lugar a predicarle a alguien o simplemente a comprar algo que yo necesito? Ejemplo, frente de una licorería. Tengo mucha sed, ¿ves? Y me queda un largo trayecto para caminar, pero yo creo que más adelante no hay ni siquiera bodega para comprar agua.
Entonces, yo por mi limitación, yo pierdo la oportunidad de comprar agua. y saciar su sed. Sí, saciar mi sed, ¿me entiendes? ¿Por qué? Quizás por los tabúes, por lo que dirán, ¿me entiendes? Entonces, las limitaciones las coloca uno. Ahora, cuando uno dice, no me voy a limitar a estar aguantando sed, voy a entrar ahí, me voy a parar ahí y voy a decir, por favor, véndeme un botellón de agua que esté fría, yo compro mi agua, pago y sigo mi camino libre. Exactamente. ¿Ve? Entonces, cuando tenemos limitaciones, yo recuerdo ahorita una situación hace años, como en el 86. Anteriormente, la limitación era bastante, porque solo se permitía en las actividades evangelísticas una sola cantante, una sola adoradora, con un solo micrófono. Ok, y listo. Pero un día yo era el presidente de evangelismo en la iglesia donde nací y se me vino la idea, se me olvidó la limitación, pero se me vino la idea, y creo que fue de Dios hasta el día de hoy, de colocar 2 micrófonos. Como no me permitían que tuvieran dos hermanas cantando ahí arriba, pues puse una ahí arriba y una abajo. ¿Entiendes? Eso impactó. Algo tan sencillo, porque si hay 20 micrófonos, ¿para qué vas a usar uno solo? Fíjate dónde llega la limitación. Ese pequeño cambio impactó a la... Claro, rompió la limitación. ¿Qué sucedió? Cuando terminamos la actividad, mi pastor y los pastores que estaban ahí respaldando, le pareció muy buena la idea. Y dijeron, desde ahora en adelante, vamos a hacerlo así. Fíjate las limitaciones. O sea, las limitaciones yo considero que no son de Dios. Anteriormente había un método para discipular, te lo voy a decir para que tú sepas que existió un método llamado catecúmeno. Lo he escuchado. Lo escuchaste, pero no lo viste. No lo Yo hice método. ¿Me entiendes? O sea, algo rígido, algo muy drástico, que la persona, wow, se aprendía eso al caletre y era capaz de beatificarlo. Sí, sí. ¿Entiendes? Lo ponen como una especie de ídolo o de estructura. Y, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso, si el evangelio hablamos al principio, que es conquistador, es trascendente, esa modalidad te decía a ti mismo, no hay nadie como tú. El que está sentado al lado tuyo no sabe lo que tú sabes. Tú eres santo. Tú sí estás preparado para bajar a las aguas. ¿Entiendes? Pero al que está tirado de rodillas ya diciéndole, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Señor, tócale el corazón al pastor, a los líderes. Yo me quiero bautizar, quiero bajar las aguas. Eso no valía. Ese era indigno. No, claro, ese estaba... A pesar que la Biblia es clara y cuenta una historia muy semejante a esta. Sí. La Biblia cuenta una historia muy semejante, pero ya por cultura o por costumbre, quisimos nosotros, hablo como iglesia, quisimos separarnos tanto del mundo, pero tanto, que acabamos siendo prácticamente extraterrestres viviendo dentro de la sociedad. Sí. Acabamos no mezclándonos con el mundo, aunque pagaba con la misma moneda en el supermercado que pagaban los del mundo, aunque usaba la misma ropa que usaban los del mundo. ¿Sí? Vamos a comprar el mismo pantalón en la misma tienda, usamos la misma camisa, pero el dueño de la tienda no le podemos predicar porque hasta tener dinero es pecado. Que llegamos hasta allá. Hablando de estas cosas, ¿cómo un ministro de cualquier sea la trayectoria, cómo hace el equilibrio entre la familia y el ministerio, la iglesia, visitar, atender a la familia, salir a pasear, jugar, pasar tiempo con los dos? ¿Cómo se hace este equilibrio? Me gustaría responder primero porque el apóstol ya tiene la experiencia. Y como yo se lo he dicho en otras partes, una vez predicando, yo lo veo, se lo he dicho personalmente, ver a sus hijos sirviendo al Señor, porque he visto otros pastores que tienen hijos y lamentablemente no sucede lo mismo. Yo digo que hay algo que marcó la diferencia en ellos, por eso prefiero que responda después, pues, para que él nos dé todo su río de sabiduría.
Pero uno de los errores que uno comete cuando aún no es pastor, es decir, no, cuando sea pastor yo, eso es mantequilla. Sí, sí. Ese es pan comido, Eso es como pan dice. comido. Mis hijos le van a seguir a Dios como si fuera algo. En mi casa hay profeta. En mi casa hay profeta y dice, no, ellos van a hacer lo que yo diga, pero cuando uno comienza el pastorado y uno ve que el tiempo realmente empieza a ser más ajustado entre el trabajo, atender a las ovejas, porque ya uno no solamente atiende a su familia, el principal ministerio es la familia, lo dice Timoteo 3, donde dice que el candidato obispado tiene que gobernar bien su casa. Entonces, si uno no pastorea bien a sus hijos, si no tenemos pastorear tiene que ver con tiempo, dedicar tiempo. Sí, señor. Si yo no tengo tiempo para dedicarle a mis hijos, a mi esposa, lamentablemente no estoy preparado para pastorear o gobernar la iglesia del Señor. Entonces yo creo que es un punto muy fuerte que todos debemos aprender. Yo que estoy en mis comienzos, ya el apóstol ya tiene su trayectoria, como lo digo, pero es un punto en el cual he estado pidiendo a Dios mucha sabiduría, porque a veces queremos sabiduría para gobernar la iglesia, queremos sabiduría para hacer dinero, pero yo pienso que la sabiduría está en manejar el tiempo. Dios hizo lo hizo todo en 6 días y todavía le quedó un día. Y a veces como ministro tenemos que aprender y pedir al Señor. Hay una palabra que dice que nos dé sabiduría para manejar los tiempos. Porque a veces no nos rinde el tiempo todavía. Queremos hacer más que Dios. Y en ese querer hacer más que Dios caemos en afán. Y en el afán descuidamos a la familia. Sí, Es algo que le pido sabiduría porque tristemente he visto eso. Muchos pastores desligados de sus hijos aborrecen lo que es la iglesia, aborrecen el ministerio. Y mi apóstol siempre me ha enseñado algo. Mi apóstol Luis Tobar dice, hijo, la gente inteligente aprende de sus errores. Pero la gente más inteligente aprende de los errores de los demás. Sí. Y yo digo, viendo esto, no quiero que suceda esto. Entonces trato de saber que hay momentos en el que son para mis hijos, hacer la tarea con ellos, sentarme. Eso es de Dios. Una vez un pastor dijo, tenía una predicación, pero mi hijo quería jugar con él. Y yo dije, wow, pues tengo que predicar. Pero en ese momento el Espíritu Santo le dijo, quédate con tu hijo. Eso también es de Dios. Y él tomó la decisión de quedarse con su hijo. Y hay momentos en que aunque tengamos que hacer cosas, hablar con hermanos, pero si tenemos que atender a nuestros hijos, a nuestra esposa, ahorita yo estoy recién dado a luz, mi esposa está recién dada a luz, y hemos tenido que apartar un tiempo. Ojo, no nos hemos desconectado de la iglesia, pero lo que tenemos que atender, atendemos. Y pienso que hay que pedirle sabiduría a Dios para manejar el tiempo, que sí lo hay. No es que no hay tiempo, sí lo hay. Creo que hay que pedirle sabiduría a Dios para manejar los tiempos y saber cuándo parar, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo tiempo para dormir, tuvo tiempo para descansar, y solamente en 3 años cumplió su propósito. ¿Cuánto más nosotros que tenemos más tiempo acá en la tierra? Y creo que hay que debo yo en mi caso, que estoy comenzando, tengo niños pequeños, niñas recién nacidas, pedirle mucha sabiduría a Dios y saber que hay un tiempo para cada cosa, como dice Eclesiastés capítulo 3. Ahora mi apóstol que ya recorrió todo. Bueno, mira, yo tuve un cambio muy drástico en lo que es asumir el pastorado. Principalmente antes de yo asumir el pastorado, siendo perseguido por Dios, entre mi hermano y yo teníamos una empresa ubicada en lechería. Y yo llegaba en la camioneta, llegaba los viernes a la casa, ya por teléfono llamaba a mi esposa, prepara a los muchachos para recogerlo y devolvernos para lechería, para las playas, para esa, de noche, a que mis hijos comieran, comprarnos la comida en los restaurantes y nos íbamos a la orilla de la playa, en los malecones, y ahí yo veía a mis muchachos feliz, Sí. Y yo no sentía cansancio, yo me sentía feliz. Gozoso. ¿Me entiendes? Me sentía realizado. Y ahí llevábamos desde comida hasta torta, de todo llevábamos. Ahí hacíamos un banquete atrás en la camioneta. Y eso era para mí una felicidad enorme. Cuando Dios me alcanza y me agarra, tuve que sufrir un infarto. Y en el infarto Dios me habla y me enseña el pastorado. Y cuando vuelvo en sí, está mi esposa al lado en el hospital, yo estoy conectado a una máquina y yo le digo a mi esposa, mira, Dios me habló. Y ella me dice, llorando, me dice, yo sé que Dios tiene que ver algo aquí.
Sí. Yo sé que Dios tiene que ver algo aquí. Bueno, ahí nacimos. Al cabo de unos meses, pues la iglesia donde estamos ahora, la iglesia central, literalmente nosotros la estábamos pastoreando Ajá. sin saber. O sea, sin tener ningún ungimiento, sin que nadie nos dijera nada, pero ahí se levantó una iglesia con puros niños, donde estaban incluidos nuestros hijos, los niños de la comunidad, ¿ves? Y cuando nos dimos cuenta teníamos una iglesia, teníamos un salón, bueno, ¿y ahora? Entonces me ordenan como pastor aquí y todo cambió. Que ahí es donde viene lo que tú acabas de hablar y el temor que tienes. Sí. ¿Ves? Y ese temor también yo lo he sufrido hasta el día de hoy. ¿Ves? Porque la iglesia absorbe, Sí. la iglesia exige, la iglesia te exige. Fuimos unos días para Colombia a atender una obra que tenemos allá también, a darle un respaldo a los pastores que tenemos allá. Y eso era mensaje de pastores, lo necesitamos. Pastores, esto no es igual que ustedes, pastores, Pastores, gato. necesitamos estar aquí. ¿Me entiendes? Logramos estar apenas unos 4 meses y algo. Sí. Y la intención era regresarnos en enero. ¿Qué te quiero decir con esto cuando digo que todo cambió? Porque ahora ya no había tiempo para los muchachos. Aparte de eso, aquí en esta zona me nacieron las 2 hembras que yo tanto anhelé, y aún así no tenía tiempo para yo salir. Y a veces mis hijos se reúnen y empiezan a hablar de sus vivencias, de lo que te hablé yo al principio, y las hembras sienten celo, porque a nosotros nos tocó el tiempo más malo, pero no es el tiempo más malo. No era el tiempo de la crisis, no, o sea, yo digo que no es eso a lo que ellas se están refiriendo. Sí, De repente se están refiriendo, pero yo lo veo de otro punto de vista. O sea, le tocó a ellas nacer cuando ya yo estaba ejerciendo Estaba más el ministerio pastoral. Estaba más comprometido con la obra. Exacto. Entonces, es un peligro Sí. mortal que un pastor le preste más atención a la iglesia que a sus hijos, aún estando sus hijos grandes. Exactamente. Porque no dejan de ser, nuestros hijos. Siempre tienen una necesidad, siempre tienen un problema. Algunos, el hijo de mi hijo se enferma, la hija de mi hijo se enferma, y tiene que estar allí. Ahora son con nietos. El padre. Sí. Quizás no el pastor. Quítate que vengo yo, Padre, en el nombre de Jesús, fuera la enfermedad. No, uno llega como padre. Exacto. Inclusive, uno ni ora por eso. Porque la investidura pastoral, no sé si es que se nos olvida, pero viendo al hijo, nos conmueve el padre. Claro. ¿Entiendes? Entonces, o viendo al nieto, nos conmueve adentro del abuelo. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, es algo que nosotros tenemos que anivelar y saber bien trabajarlo, porque el enemigo se mete por ahí y es capaz de sacar a nuestros hijos de la iglesia, es capaz de sembrarle palabra a la iglesia para que nuestros hijos los oigan y se decepcionen y se aparten del Señor. Porque ellos no tienen ni el revestimiento ministerial que tenemos nosotros, ni la madurez, ni la experiencia. Todo lo van a tomar a pecho. En esto escuché una estadística que me alertó mucho, Leandro, acerca de este tema, y es la cantidad de hijos de pastores que están presos. Sí, señor. Es muy alta. Y descarriados. Hace unos días, creo que menos de un mes o un mes ya, supimos la noticia de uno de los hijos de los pastores de nuestra ciudad que se suicidó. Sí, vi eso. ¿Hasta dónde viene eso? A lo que yo le pido mucho al Señor es que mis hijos tengan un encuentro con Él. Exacto. Señor, que tengan un encuentro con Él, porque tal vez mi tiempo que llamamos nosotros de adulto, entre el trabajo, la casa, la iglesia, proveer para la casa, proveer como esposo, quitamos tiempo como papá. Exactamente. Quitamos el tiempo de papá y no sabemos lo que le pasa a nuestros hijos. Recuerdo tenía como 19 años yo, no voy a decir cuántos años porque se me van a salir las canas. Recuerdo haber hablado con papá, llegando a la universidad, estudiaba medicina en la época, y le dije, papá, yo siento que a ustedes no me aman.
Y ahí la primera sensación fue, ¿cómo vas a decir que no te amo? Yo no recuerdo que me hayan abrazado. ¿Cómo que no te abrazamos? ¿Y quién te llevaba? Y todas esas historias que papá acaba de contar, que íbamos a la playa y comíamos y sí estaban ahí. Pero en ese momento ya iba por tercer año de medicina y la carga era mucha. Ya era muy estrés, ya llegaba a la casa, dormía y a otro día a clases otra vez y vamos y llegaba otra vez 10, 11, a veces no llegaba porque tenía que ir a cubrir una guardia o tenía que hacer cualquier otra cosa. Y cuando termina la conversación, yo le digo, papá, eh, mi abuela falleció hace mucho tiempo y con toda seguridad creo que usted desearía que estuviese viva y lo abrazara y le dijera, todo va a estar bien, pequeño, todo va a estar bien. Ahí yo sentí que la conversación cambió. Sí. Papá me dijo, llorando todos ya, me dijo, hijo, cuando naciste, yo soy el hijo mayor, me dijo, naciste, alguien me dijo, él te va a enseñar, tú lo vas a enseñar a él a ser hijo y él te va a enseñar a ser padre. Me dijo, gracias por enseñarme a ser padre. Y yo le decía, no, no lo hagas conmigo, hazlo con mis hermanos. Cuando llegan, preguntan, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te sientes? Abrázalo. Porque tal vez si yo no hubiese hablado, fuese uno más de las estadísticas. Sí. Y tal vez como yo, y por eso decidí colocar esta pregunta, ¿cómo se equilibra esto? Sí. ¿Cómo equilibramos entre la iglesia y la familia? Sí. Para que nuestros hijos no se vean perjudicados o digan, el Señor, no quiero saber nada de él porque me quita papá, me quita mamá, me los quitó, ellos se iban y yo, ni pendiente de mí, es más, yo terminé siendo criado, tengo más recuerdos con mi abuela que con mi papá. O estén en la misma casa, estén en el mismo lugar, sin saber cómo está, cómo le sucede, y lamentablemente sucedan cosas como este hijo de este pastor que se murió. La estadística es tan alarmante que en el 2021, 2020, yo investigaba sobre esto y me di cuenta que la cantidad de suicidios había aumentado de pastores, había aumentado un 400%. O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, llegué a la decisión de que, Señor, yo necesito que mis hijos se encuentren contigo. Cuando se encuentren contigo, ellos, aunque yo no esté, que espero estar, ellos van a recurrir a ti en lugar de a otra cosa. Ellos van a ir a ti en lugar de ir a otro lugar o tomar otra salida. Van a saber que esta es la salida, que tú eres la salida. El apóstol hablaba sobre el inicio del ministerio, que había niños de la iglesia, jóvenes, que era de la comunidad, perdón. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo la iglesia o sus iglesias se vinculan con la comunidad? ¿Tienen alguna obra social? ¿Tienen alguna obra de evangelismo? Que eso también hace parte de obra social. A veces una palabra, un abrazo, cambia la decisión de, como por ejemplo, quitarse la vida o atentar contra su vida. Por acá, en nuestra parte, como hablábamos en un principio, yo creo que la gente que limita a Dios no ha leído la Biblia. Porque leemos la Biblia que Dios abrió el mar rojo en dos, sí, que Dios hizo que una mula hablara, sacó agua de una peña. Y el tema de la bruja de Endor no lo toquemos porque hay un tema dividido de quién fue el que habló a través de ella. Pero en lo personal, nosotros acá, a mí me gusta compartir directamente con las personas, es por lo menos desdibujar ese pastor cuadrado que había, que la tradición, como el pastor nos comentaba hace un rato, pintó. Y por lo menos los domingos y los jueves en la tarde me pongo a fútbol yo me pongo a todavía juego fútbol con los muchachos, aunque no lo crean, te juego fútbol y no me caigo a patadas con ellos, y ahí ellos quedan, el pastor me metió una falta y los empujo, y más con los varones, porque quiero que también plasmar esa masculinidad, esa que sean fuertes, aparte de todo el ataque que están recibiendo ellos. Tenemos actividades con los jóvenes de fútbol, la parte social, cortes de cabello, alimentos en los hospitales, alimentos, más que todo la parte local. No es que nos olvidemos de la parte exterior, pero si Dios nos introduce el territorio, la zona de expansión, tiene que atender. Sí, porque a veces queremos irnos a otras partes, ya sería para fundarlo como ustedes, que ya tienen una trayectoria más grande y ya tienen misiones en otras partes. Nosotros estamos relativamente comenzando. Tenemos que enfocarnos en el área que los jóvenes, las mujeres de la comunidad, compartir en la parte social sin tintes políticos, hay que compartir con las personas. La iglesia no puede aislarse de la comunidad. Creo que nosotros como iglesia hacemos eso, en el deporte con los jóvenes, en la ayuda social con los adultos, cortes de cabello, las células, trabajamos con muchas células, me gusta el trabajo celular, nos ha funcionado
Es la estrategia que Dios nos entregó, no es la estrategia la que a nosotros nos ha funcionado. Trabajar con célula, visitar las casas, el trabajo personal, atender a la gente, el amor de Cristo, es hacer a la gente sentirla amada. Porque la Biblia dice que en la iglesia primitiva, cuando todos tenían todo en común y sentía ese amor, en ese lugar Dios añadía a los que tienen que ver de ser. Porque ¿qué pasa? Yo pienso que Dios no va a enviar gente a un lugar donde no amen a la gente. Sí. Y una de las características que tiene la iglesia, y lo escucho de los hermanos, dice, es que llegamos ahí, es como si nos conocieran y nos abrazan. Fue lo que a mí me atrapó en la iglesia. Me dieron un abrazo que yo en ese momento, como no era cristiano, pero este hombre abrazándome, ¿qué pasa? Hombre no abraza a hombre. Pero por fuera, pero por dentro fue como que me hacía falta ese abrazo. Sí. Y aquí con mucho respeto tratamos de abrazar al que lo permita, hacer que la gente se sienta amada. Y cuando amamos a la gente que le pertenece al Señor, Dios se encarga de añadir a la gente que tiene que ver. Y el Señor mismo dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y el vínculo, el vínculo que permanece para siempre, perfecto, el mayor, es el amor. Y expresamos el amor abrazando, atendiendo, cuidando, llamando, estando al cuidado de la comunidad. Pareciera que hay una sola manera de anunciar a Jesucristo, que es predicando, sacando a la gente del infierno y mandándolo otra vez de regreso. Pareciera que esa es. Pero no. Dije al principio que Dios tiene muchísimas formas como llegar a la vida de la gente. Sí. Por ejemplo, un compartir con alguien que tú no conozcas. Eso va a marcar la vida de esa persona. Y vamos a tener la puerta abierta para presentarle a Jesucristo. Sí. ¿Ves? Es más, la iglesia primitiva se expandió por todo el mundo entero hasta llegar aquí a Venezuela, la zona de expansión, y más allá. Y más allá. Era porque cuando ellos se reunían, compartían el pan en las casas. O sea, Sí. la mayor obra social que tiene la iglesia, aparte de predicar el evangelio, porque no podemos darle el pan y dejarlo hasta ahí. Exacto. Tenemos que darle el pan, compartir el pan y anunciarle el reino de los cielos. Amén. Anunciarle Jesucristo. Yo creo que esa es no la única, como tú acabas de decir, pero es una de las mejores. Una de las mejores. Sí, una de las mejores. La otra, pues, expresar el amor del Señor con una sonrisa, un saludo, porque lamentablemente hoy en día hay cristianos, y esto le digo con mucha pena, mucha tristeza, que pasan por el lado mío, el lado tuyo, y ni siquiera buenos días, ni siquiera un permiso, ¿qué va a pasar yo? Nada de eso. Si estás en el medio te empujan y pasan derecho y son cristianos. ¿Ves? Entonces, cuando uno pasa por un sitio donde hay gente, estén borrachos, estén lo que sea, a uno no le interesa quién sea la gente, a uno lo que le interesa es impartir el amor de Dios con una sonrisa. Sí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando el día? Y de repente, como eso uno lo lleva en las papilas gustativas de nuestra lengua, que es decirle, buenos días, ¿cómo está? Cristo les ama. No podemos irnos sin decirle Cristo les ama. O sea, de ahí podemos ver una obra social quizás diminuta, pero que con el transitar del tiempo nos hemos dado cuenta que alcanza almas. Sí. Llegamos a los hogares con esas palabras. Eso. Llegamos a los hogares con un saludo. La cortesía. La cortesía. Una de las cosas que yo aprendí desde que creí en el Señor es que el Evangelio es la única universidad que educa bien. Yo hablaba en estos días, apóstol, y disculpe que me acerca de la santidad. La gente cuando habla de santidad, y Dios me mostraba esto, se imagina simplemente en no pecar. No peco, no veo pornografía, no digo grosería, no digo mentira, soy santo. Sí. Pero yo pienso que la santidad tiene que comparecerse lo más posible al Señor, apartarse para el Señor. Sí, Señor. Y ahí entra la cortesía, ahí entra la buena educación. Yo les hablaba a la iglesia, tiene que ser una persona, no digo que tenga que hablar
con el mejor léxico, porque tenemos una cultura arraigada a la oriental, yo soy occidental, entonces tenemos esa cultura de hablar con palabras que recortamos, pero habla del buenos días, del buenas tardes, buenas noches, por favor, Claro. permiso, ¿cómo está? Porque ahorita usted me mencionó un hecho que yo no sé por qué la iglesia tiene eso. La persona se va de la iglesia, se va bravo, no sé por qué, o deja de venir, y lo ve por la calle y no saluda. No sabe. La persona trabaja en una empresa, lo botan y va por la calle y se sigue pegando los tragos con el compañero de trabajo, Claro. lo saluda, pero en la iglesia hay un mal que la persona deja y le da como una pena, una Le da vergüenza pena, sí, señor. saludar a uno, que no debiera ser, no debiera ser. Y nosotros como iglesia tenemos que romper eso. Sí. Si está descarriado, apartado del Señor, apartado de la iglesia tiene la facultad de hacer esa obra social, Sí. conquistarlo o reconquistarlo. Sí. Se sabe que tiene pena y es normal porque su conciencia, su consciente, no sé qué, su sentimiento, su corazón, sabe que hizo mal a apartarse para la iglesia, de la iglesia. Pero más mal hace la iglesia al no buscarlo, no saludarlo. Entonces, si hablamos de obra social, aquí Sí. hay unas cuantas que podemos practicarla a diario. Sí. Y que deberían de ser práctica constante. No necesariamente, yo pertenezco al equipo de las Casas Café, Casa de Paz, Células, como cualquier nombre se le quiera dar, que básicamente hace la misma función, sino que todo creyente nacido de nuevo debería tener estas cualidades, de saludar, de ser educado, de pasar por un lugar y ser diferente, que digan, todos pasan por aquí y me escupen, pero este pasó y me dijo, buenos días, ¿cómo estás? Y luego se detuvo, me volteé y me miró, ¿comiste hoy? ¿Ya tomaste café? Eso sería ir la milla extra, pienso yo. Eso sería dejarle también la capa, ¿sí? Romper con eso, ¿no? Pero es que la cultura oriental, venezolana o latinoamericana es diferente. Pero lo que sucede es que ya no tenemos la cultura de donde nacimos. Ahora nosotros fuimos adoptados y como adoptados adoptamos también la costumbre de quien nos adoptó. Exacto. De quien nos crió. Al nacer de nuevo, adoptamos esa costumbre. Entonces, la costumbre del Señor no era maldecir y condenar, sino al contrario, la costumbre del Señor era bondadosa, era extender la mano a aquel que no tenía. ¿Qué planes o qué proyectos tienen a largo o a corto plazo para realizar en la ciudad? Lo más corto que tenemos es un retiro que es el 22 de febrero, así que los invito a ustedes y a los que están viendo esta transmisión. El 22 de este mes que entra vamos a tener un retiro espiritual por esta misma zona, por la Canal, al final de la Canal. Ahí vamos a estar en un campamento espiritual desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a haber bautizo, va a haber conferencia, algo muy maravilloso. Y estamos orando a Dios para que este proyecto a corto plazo, porque no sé si mañana estoy aquí. No sé si Cristo vino. Ajá, por eso digo, no sé si me alcanza el tiempo, pero este proyecto a corto plazo sea de gran bendición para todo aquel que pueda asistir. Amén. Todos. Amén. Nosotros en lo particular, mañana tenemos un ayuno de consagración de lo que planificamos. Lucas 14 habla de que aquel que quiere edificar tiene que sentarse y sacar cuentas para no quedar avergonzado. Entonces tuvimos una reunión donde planificamos de manera visionaria las actividades de este año. Entonces tenemos encuentros, retiros, tenemos congreso de hombres con su fecha, pero ahorita no tengo todas en la cabeza. La más corta, evangelismo en los sectores, que tipo campaña. Tenemos evangelismo aquí frente a la iglesia, parar los carros, darle un jugo con una palabra, Cristo te ama, queremos orar por ti, con carteles alusivos, con los jóvenes, incluir a los jóvenes en este tipo de actividades que ya de repente nosotros hicimos también. Tenemos congresos de jóvenes, de hombres, de mujeres, el aniversario en noviembre, el 8º aniversario. Tenemos unos talleres para tratar de edificar o llenar la mente de los jóvenes de la verdad, taller de la ideología, informar a los padres y a los jóvenes acerca de este tema de la ideología de género.
Entonces son talleres que queremos dar a la iglesia para edificarla en cuanto a estos temas, saber cómo defenderse, el ateísmo, todo ese tipo de cosas. Son planes que tenemos a corto plazo en este año. Hablando de los jóvenes y el servicio que se hace con los jóvenes, ¿cómo abordan su ministerio el tema de, no solo de la ideología de género, el tema de ser afeminado o ser homosexual? ¿Cómo aborda eso su tema? Hay ministerios en los cuales solo nombrar esta frase ya quedas cancelado, excomulgado, tú no puedes estar aquí porque eso no es de Dios, ya llevas 3 meses, 2 meses, un mes, ya te convertiste ayer, todavía sigues siendo afeminado o sigues siendo homosexual. ¿Cómo sus iglesias manejan este tema? Este es un tema bastante delicado porque ahorita lo que uno dice está siendo captado. Ahorita estamos hablando aquí frente a cámara y esto lo pueden usar mucha gente, una palabra que ellos malinterpreten. Sí. Entonces uno tiene que tener cuidado con cada palabra, cada gesto, porque de repente hago así y dice, ve, el pastor hizo una seña con los dedos, es satánico. Entonces, causalmente anoche una oveja estaba en una célula y pregunta, pastor, aquí hay unos vecinos que son homosexuales. Yo quiero llevarlos a la iglesia, pero me da pena que ellos allá se agarren de la mano. Entonces, bueno, pero invítalos a la célula. Pero ¿tienes confianza con ellos? Dice, no tanto, no. Si no tienes confianza, dale palabra, invítalos a la célula. Porque si tienes confianza, tú puedes hablar con él y bueno, vamos a la iglesia, por respeto a no hagan este tipo de cosas. En cuanto a los jóvenes, ellos están siendo muy atacados porque lamentablemente hay una frase que dice, yo les hablo claro, pero con sabiduría. Trato de ser sabio, pero por ser sabio no ser muy, vamos a decir, cuidadoso y temeroso en decir las cosas. Lo llaman generación de cristal. Y ahí donde vamos a jugar fútbol, vamos a hacer este tipo de cosas, el hombre es hombre, con la verdad siempre, pero de manera sabia. A las personas que identificamos con este tipo de problemas que vienen desarrollando, tratamos de tratarlas personalmente, buscando que no sean avergonzadas delante de la congregación, buscando que no se sientan mal, pero que tampoco se queden en esa condición. Vamos a hacer talleres para ellos, para que ellos entiendan la palabra, por supuesto, la palabra es la verdad que nos rige. Dios hizo hombre y mujer, Dios no se equivoca, como muchos dicen, Dios me creó un cuerpo de hombre y yo soy mujer, y yo soy mujer y Dios me creó un cuerpo de hombre. Les hacemos entender a través de las escrituras que eso no es así, Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace, y para eso este tipo de talleres y el compartir con ellos, porque parte de esos problemas también es la ausencia de paternidad. Entonces, como pastores, a veces tenemos que, no podemos llenar completo porque es imposible, sería imposible, pero tratar de llenar parte de esa área que muchos padres no llenaron por no saber, por causa del pecado o por simplemente fallecieron en su juventud. Yo he tenido la oportunidad de tener amigos, en Brasil tenía unos amigos que se vestían como hombre, que caminaban como hombre, pero eran pareja. Sí. Y yo les hablaba al Señor, o les comentaba sobre el Señor, y ellos me decían, yo sé que lo que estoy haciendo, o mi forma de vivir, como estoy viviendo, no le gusta a Dios. Pero ¿cómo hago si es algo que yo siento? Explicarle que es algo espiritual a ellos, a alguien que no es creyente, que tal vez ignora o sabe poco del mundo espiritual, no lo va a entender o no lo va a aceptar. Porque se lo podemos explicar cómo funciona el mundo espiritual. Ellos van, ok, entendí, pero no acepto que sea así. Porque, ¿qué culpa tengo yo? Dicen ellos que Dios me haya creado así. Hay ministerios donde a ellos simplemente no lo aceptan. No puedes venir más. En su caso, ellos pueden venir y se aborda el tema con mucha sabiduría, sí, y eso fue lo que entendí. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Yo no nací en un hogar cristiano y creo que es muy difícil nacer en un hogar cristiano. Ya ustedes nos han contado un poco su experiencia, pero cuando yo llego a la iglesia, yo entiendo que mi problema también, no era homosexualidad, pero era de repente... ¿Tienes algo que cambiar? ¿Tenías algo que cambiar? Había problemas en mi sexualidad, desorden, vicio, que tampoco, yo también sabía, al igual que el homosexual, sabía que estaba mal y que a Dios no le agradaba, y sabía dónde iba mi vida, porque muchas veces he escuchado la palabra y trato de aplicar lo que aplicaron conmigo. Yo llegué a la iglesia y nadie me dijo, deja de fumar. Tampoco estaba fumando en la iglesia. Nadie me dijo, deja de ver pornografía. Ojo, el pastor predicaba y lanzaba, y esto como que es conmigo. Pero nadie me dijo, Luis, tienes que dejar esto. No, simplemente ven a la iglesia, escucha la palabra. Y por mucho tiempo estuve yendo a la iglesia, hasta el punto de que la palabra rompió todo eso en mí. El día que dije que no iba a ir más a la iglesia, ese día Dios me
volteó, como yo digo coloquialmente, como una media, y sé que hubo un rompimiento en mi vida, pero fue un proceso de bastante tiempo, no fue un día en la iglesia, fue yendo, gracias a la persona que me invitó, fue 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 5 meses yendo a la iglesia, y es lo que hacemos con la persona que es un problema igual que cualquier otro, es un problema que ellos tienen que romper, y que solamente con la ayuda del Señor lo pueden hacer. Entonces la estrategia es que vengan a la iglesia, lo recibimos, por supuesto, lo recibimos, que ellos escuchen palabra, y una vez que ellos conocen a Cristo, El que comienza la obra, la perfecciona. nuestro deber no es decirle a la gente, deja de hacer esto. Ojo, si tenemos la confianza, por supuesto. Creo que nuestro deber principal es enseñarle a la gente que conozca a Cristo. Y una vez que ellos conocen a Cristo, Cristo se va a encargar de hacer algo. Yo pienso que cuando este tipo de pecados o este tipo de cosas son muy, muy delicados, como usted decía ahora, te sacan una frase fuera de contexto y dice, mira, él dijo esto, mira, mira lo que está diciendo. Y de pronto alguien saldrá, esperamos no sea el caso, mira, Luis Jiménez en la iglesia de él acepta a los gays y él no, y cancela, ya no le invite más a nuestros eventos. Pero es que no hay forma de yo excluir al pecador. ¿Cómo le cerramos la puerta a alguien que necesita a Jesucristo? Es imposible. O sea, si algún ministro se atreve, digamos, a criticar o a señalar, porque nosotros, Exacto. los pastores, le abrimos la puerta o dejamos que alguien entre a la iglesia borracho, drogado, que sea prostituta, que sea homosexual, ¿dónde esa gente va a encontrar el cambio para su vida si no es en la iglesia del Señor? Así mismo. Si no le dejamos que entren, jamás van a cambiar, porque no hay no hay un psicólogo, no hay un psiquiatra que cambie ese estilo de vida. Solamente Jesucristo. Esto sería expandir el evangelio conforme a nuestro tiempo. Fuimos escogidos, yo pienso que fuimos escogidos para este tiempo, para anunciar el evangelio en este tiempo, con las herramientas que tenemos en este tiempo. Exacto. Esto sería cumplir con el legado de Pablo en este tiempo. Sí. Yo considero que sí, porque nosotros somos los ministros del siglo XXI y la generación que viene detrás de nosotros, detrás de mí y al lado tuyo, va a pertenecer a los ministros del siglo XXII, si Cristo no ha llegado. Entonces, nosotros, vuelvo un poquito a la cuestión que estamos conversando, nosotros si le cerramos la puerta al necesitado, al paciente crónico, ¿ve? Como el drogadicto, la prostituta, el alcohólico, el desviado de la sexualidad, qué sé yo cómo lo podríamos llamar, ellos son seres humanos creados por el mismo Dios que me creó a mí y tienen la misma necesidad de cambio como la tuve yo y como la tiene todo ser humano. Así es. Esa palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así Eso es. tiene también que cumplirse en ellos, en toda criatura. No es para el que Dios llamó de una familia honorable, No. nada más. No, es de lo más vil, Así es. de lo que la sociedad rechaza. De ese tipo de gente está llena la iglesia. ¿Quién lo llena? ¿Los pastores? No, lo llena el Señor, Así es. que es el que envía a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces, Sí. no hay una obra donde la gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro glorifique más a Dios. Cuando un borracho deja la borrachera y se convierte a Cristo, y a la vez de convertirse a Cristo, cambia su familia también. Exacto. Deja de golpear a su esposa, deja de maltratar a sus hijos. Yo creo que la gente que no son cristianas y están mirando a ver qué es lo que sucede en la iglesia, por esa obra van a glorificar a Dios. Sí. No hay algo más maravilloso que la sociedad sepa que una muchacha o un muchacho sea homosexual, ¿verdad? Y que entre a la iglesia y que ellos tengan el agrado, ¿ve?, de invitar a la sociedad a su matrimonio como Dios lo formó, hembra
y varón. Así es. ¿Qué va a decir la sociedad? ¡Wow! Este muchacho yo lo conozco desde muy temprano y hasta, bueno, tengo recuerdo de que era homosexual, pero hoy en el Señor, en el Evangelio, se está casando Sí. como Dios manda. Eso hace que el mundo glorifique a Dios. Ha trascendido tanto que si nos vemos en redes sociales, hay iglesias, porque fueron excluidos desde siempre, por nosotros no, pero solo que yo quiero buscar al Señor, pero aquí no. Búscalo ¿dónde lo voy a buscar? No, aquí no. Cambia, deja de ser como eres y ven. Esto ha trascendido tanto que yo pienso que la culpa de que hoy existen iglesias de homosexuales, pastoreadas por homosexuales, y gente que se congrega y que son homosexuales, y sabemos que eso no le agrada al Señor según las Santas Escrituras, pero existen por causa de la misma iglesia, digamos, despreparada, que comenzó a rechazar y a excluir a alguien que tenía la necesidad de buscar de él, a alguien que tenía la necesidad de buscar del Señor. Nosotros como iglesia hemos podido evitar un poco más eso. De que está predicho y se va a cumplir, pero creo que nosotros hemos sido muy permisivos. Lo que hablamos ahorita, hemos cedido mucho espacio a este tipo de gente que se inclina a hacer lo malo. Pero creo, como digo, ya está profetizado, pero como iglesia, como luz del mundo, debemos alumbrar más. Pablo, hablando del legado que nos dejó Pablo tuvo, según ustedes, un ministerio exitoso. Tomando en consideración su vida después que llega el Señor, Pablo fue perseguido, fue azotado, apedreado, encarcelado, y murió encarcelado y degollado, o sea, sin cabeza. ¿Su ministerio fue exitoso o no? Yo como lector de la Biblia, yo veo ahí la vida de Pablo, una vida llena de éxito. Sí. Por lógica, nadie puede tener un éxito si no tiene problemas y tropiezos y cosas que traten de impedir que ese éxito venga. Y este hombre llamado Pablo, yo considero que venció con la ayuda del Señor todo obstáculo, todo encierro, y levantó la bandera siempre de éxito, de victoria. Sí. Tan así, él se sentía tan victorioso en el Señor que él dijo, mira, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es una señal de victoria. Porque si mira, yo todo me lo propuse, pero tuve problemas, no lo logré, y bueno, ya dejé ese proyecto y ahora tengo este emprendimiento. Ahí no hay victoria, porque lo que te iba a dar la victoria es el proyecto principal. Sí. Entonces, Pablo nunca abandonó el proyecto principal. Sí. De tal manera que le escribe a este joven muchacho pastor Timoteo, ¿qué le dice? He acabado la carrera. Wow. Yo He guardado la fe. He guardado la fe. Es una pregunta muy buena que hace Alejandro, y quiero que todos los ministerios, en especial los jóvenes como los nuestros, el mío y los que están comenzando, no se dejen apabullar por la mala interpretación del éxito, porque muchos hoy comparan éxito con lujo, con alcance material o económico. Sí. No es malo. No es malo, por supuesto que no. Pero entonces, si el éxito se tratara de eso, ahí hablaremos que el ministerio del apóstol Pablo no fue éxito. No fue éxito. Porque fue cárcel, fue latigazo, fue apedreado. Nunca estuvo sano. Entonces, ahí debemos nosotros entender que el éxito de tu ministerio, de nuestro ministerio, no depende del alcance estructural en cuanto a templos, en cuanto a carros, en cuanto a número de gente que tengamos en una iglesia sentada, sino tiene que ver más que todo con que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios, lamentablemente para Pablo, fue predicar parte de su tiempo prisionero. Pero eso no fue límite para lo que él hizo. Él llegó más lejos que muchos apóstoles o muchos pastores de su época que estaban libres. Entonces, yo creo 100% que a pesar de las dificultades, el ministerio del apóstol Pablo fue exitoso. Y así como todas las personas, el apóstol Moya, los pastores que me están escuchando, a pesar de que no comamos con las redes, porque es otra cosa. Yo le digo a los hermanos que ven, ay, pastores, en tal iglesia que hay por las redes sociales hacen esto. Y no te preocupes,
Los mismos problemas que hay iglesia, aquí también los hay. Lo que pasa es que ella tiene mejores cámaras. Claro. y graban en el momento que estamos así, tú ves lo bonito. Graba los momentos buenos nada más. Pero cuando ves las otras cámaras, los mismos problemas. Ahí está la que echa cuenta, ahí está la que critica, ahí está el Sí, que no quiere hacer sí. nada, ahí está el flop. Entonces, el éxito de un ministerio como el de Pablo tiene que medirse porque se cumpla el propósito de Dios en la vida. Por lo que ha vencido. Por lo que sí. Por lo que se vence, sí señor. No, yo iba a decir ahorita, no hay victoria si no se vence. Si no se vence. Por supuesto. Y Pablo venció todos los obstáculos. Sí. A mí me llama mucho la atención aquella parte cuando él llega a cierto lugar y consigue unos cuantos altares al Dios este, al Dios aquel, al Dios el otro. Pero hay uno que dice al Dios no conocido. Ay, no conocido. Si Pablo hubiese tenido una mentalidad de derrota, una mentalidad cerrada, Pablo no hace lo que hizo. Él dijo, este es el Dios no conocido. Listo, por aquí. Listo, este es mi altar. Por aquí. Voy a presentarle al Dios no conocido a esta gente. Ellos conocen a Venus, a Júpiter, a todo ese poco de dioses, Sí. pero este Dios no conocido no lo conocen. O sea, tomó esa puerta abierta, esa oportunidad, y empezó a predicarle a Jesucristo de tal manera que la gente, como estaba acostumbrada a la idolatría y a ver cosas que no son, dijo, un Dios nos está visitando, ¿entiendes? Sí. Por eso, pero no era Dios, era Pablo presentándole al Cristo Salvador. Cuando Pablo llega y comienza a anunciar el evangelio, el reino de los cielos se acerca a esa ciudad. claro que sí. Cuando nos cerramos a no utilizar todos los mecanismos que Pablo usaba, cartas, porque era lo que tenía a la mano, a no utilizar redes, a no utilizar el hablar con alguien en el bus, el hablar con un compañero de trabajo, hasta compartir el pan con él. Yo no lo hago porque él no es creyente, entonces no. Sí, no, le voy a echar mi comida a los perros. Yo le voy a dar Wow. yo comparto con él, ahí yo le hablo el reino de Dios se acerca. Esta pregunta de si fue exitoso o no, la quise colocar también porque muchísima gente dice, no, fulano de tal tiene un ministerio exitoso porque su iglesia tiene 3.000 miembros y hacen 4 servicios el domingo porque la gente no entra en el hogar y tiene miembros que son empresarios, gente exitosa y ahí. Pero el éxito no se mide en él. No. El éxito se mide en lo que ustedes acaban de responder. Y pienso yo que cuando estemos delante del Señor, una oración hace muchísimo tiempo, yo oraba hace 3 años atrás, oraba mientras tiraba a la iglesia en Brasil, de madrugada, yo siempre barría el estacionamiento y oraba, y yo decía, Señor, quiero que me uses, Señor, yo quiero que me uses sanando enfermos, yo quiero que me uses, yo estoy dispuesto, o sea, venme aquí, yo quiero que me uses. ¿Está mal esta oración? No. Y la respuesta que yo recibí en mi espíritu, de parte del Señor, era, no te maravilles de esto. Preocúpate, Alejandro, y ocúpate en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto es el éxito del evangelio. Salvar al alma perdida. Así es. Salvar mi cuerpo, o como Pablo lo describe, puede ser sacrificado en cualquier momento. Mi cuerpo va a ser sacrificado en cualquier momento. Así es. Pero mi espíritu y mi alma saben que han peleado la buena batalla, que hemos vencido porque Él que venció en la cruz me hizo a mí más que vencedor. Entonces yo vencí muchas veces sin pelear la batalla. No, tú solo estás soportando hasta la venida del Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por tomar parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros. Esperamos verlo en otras oportunidades. Esperamos que nos invite. Gracias por invitarnos en esta primera edición. Para nosotros es una gran bendición. Quiero agradecer también por orar. Este fue el primer episodio de Hablemos de Él, y hablar de Él significa anunciar el Evangelio, hacer que el Evangelio se acerque a quien está cerca de ti. Si tú naciste de nuevo y crees en el Señor, la oportunidad es hoy. Acércate a Él, háblale a alguien de Él, de ese reino de los cielos que hoy está reflejado en ti y se refleja en otros. Gracias por asistirnos hoy en este programa, en este primer episodio. Suscríbete, deja tu comentario sobre qué quieres que conversemos en el próximo capítulo, sobre qué quieres que conversemos, hablemos, a quién quieres que invitemos. Si está en nuestra posibilidad, lo invitaremos. Gracias, que el Señor te bendiga y que la paz de Él esté en tu corazón. Hasta luego.